Justicia de la Nación, y parece interesante un poco anticipar. Decía, el fin de semana estuvimos charlando con José Luis, y hay algunas cuestiones que debería un poco interpelarnos también en relación a nuestra propia justicia y nuestras propias prácticas aquí en la provincia. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, buenas tardes. Estoy tentada en decirte cachorro, que es como yo te llamo, pero bueno, ¿cómo andás, José Luis? Bien, es distinto, mi mamá ya no se enoja. Bueno, contanos un poco, en principio, de esta comisión de solidaridad que estuvo en Jujuy y cómo fue tu participación ahí. Bien, en primer lugar es la tercera comisión que se realiza a Jujuy. Es la primera que yo participo, pero es la tercera ocasión que se realiza. Quizás esta tiene dos particularidades. Una es que fue una comisión armada prácticamente en emergencia por una situación en particular que desarrolla aceleradamente la anticipación de la tercera comisión, que iba a ser en agosto recién, que fue de público conocimiento que hubo prácticamente 16 allanamientos simultáneos en la ciudad de San Salvador de Jujuy y otras ciudades distantes a referentes de organizaciones sociales, de una manera que al conocer la noticia nomás ya observábamos potenciales irregularidades y graves. Así que bueno, se armó de una manera express un grupo que pudo ir, y bueno, hice parte de ese equipo donde participamos funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos históricos, abogados de organizaciones sociales. Así que fue un grupo que plural, pero mayoritariamente marcado por abogadas, que bueno, nos tocó ir y abordar esa situación. Pero también esto, por supuesto, dio continuidad ya a lo que se venía realizando en la provincia. Pero bueno, tuvimos básicamente 58 entrevistas, que son más de 58 denuncias. Nosotros intentamos hacer un criterio bien restrictivo de considerar las 58 entrevistas como 58 denuncias para no abultar, para no tener un número que no refleje lo que hicimos, pero podríamos tener muchas más de 58 denuncias. Pero sí fueron 58 entrevistas que realizamos en esos 3 días que estuvimos. Notábamos una avidez de la ciudadanía jujeña de acercarse al equipo. Venían de todas partes de la provincia para comentar sus situaciones diversas, ¿no? Tuvimos un hecho puntual que fue esta situación de allanamiento de las organizaciones sociales, pero cuando se enteraban que había una comisión de derechos humanos tomando denuncias, venían vecinas de todos lados a contar lo que les sucedía. Entonces tuvimos como varios ejes temáticos que tuvimos que abordar, además del principal tema que nos llevó, ¿no? Entonces lo que hicimos, que se va a estar presentando mañana, que por ahí ya tomó algo de difusión, es un informe que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos en el marco de la normativa nacional e internacional que rige nuestro país, que pudimos identificar a partir de nuestra participación. Y también, bueno, por supuesto que además de visibilizar, lo que nos toca es ver cómo encauzar a las denuncias y acciones judiciales que tengan correlación con las violaciones que observamos. José Luis, veía algún punteo de ese informe que se va a presentar, como las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos que aparecen ahí, desde allanamientos irregulares, espionaje ilegal, esto que nos contabas un poco el fin de semana, hasta, bueno, detenciones, torturas, causas armadas, despojo de tierras, es decir, como un muestrario de violaciones a los derechos humanos muy alarmante. Sí, no, la verdad que era difícil de creer la cantidad de casos que estábamos relevando en tan pocos días, y la brutalidad, lo grosero también, o sea, lo poco cuidado que era, ¿no? Porque a veces uno puede pensar, bueno, si alguien va a cometer un delito, le va a buscar la vuelta para que no lo identifiquen. Acá era muy claro, muy grosero, con decir que pudimos primero tener una reunión con el fiscal
y charlar, pero después pudimos acceder al expediente, porque los abogados no podían acceder al expediente. Luego en nuestra reunión, automáticamente al día siguiente se pudo acceder al expediente. Y en la cuando hablas perdón, cuando hablas de expediente, ¿de qué expediente estamos hablando de todo este universo? Nosotros tenemos un expediente que es el que a partir del cual se ordenan estos 16 allanamientos. Bien. Ese sería como el corazón de nuestra visita, pero tenemos, como dijimos, un montón de otras cuestiones. Entonces, lo que fuimos a ver, si podíamos hablar con el fiscal. Tenemos que tener claro también algo, que Jujuy, a partir del 2015, tuvo una modificación de la estructura del Poder Judicial. Que no es menor, porque hubo una modificación importante en la composición del Superior Tribunal de Justicia. Y también ahí podemos ver lo grotesco, ¿no? 2 de los diputados que votan a favor de esa modificación, inmediatamente, al finalizar su votación y la sesión, pasan a ser integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Lo cual, nosotros también podemos concluir que no existe, hoy está fuertemente afectada el principio republicano en la provincia de Jujuy. No existe una independencia entre los poderes, y eso también lo podemos ver a través del análisis de las denuncias. Hay un deterioro institucional muy grande del Poder Judicial, que cambia toda su estructura. También crea el Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Que es como al costadito del Poder Judicial, donde empiezan a impulsarse todas estas causas que afectan derechos y garantías básicos políticos también de nuestro ordenamiento jurídico de nuestro país. Así que bueno, en ese contexto hablamos con el fiscal y para graficar un poco la página 1 de ese expediente, nos dice que el fiscal ordena, ¿no? Consciente el juez, generar grupos de trabajo a las fuerzas de seguridad provincial para infiltrarse en las organizaciones sociales. Ahí podemos ver una clara violación, o sea, en la primera hoja de este expediente. Lo escriben, digamos, lo escriben. Casi, increíble. Se ordena la violación a la ley de inteligencia y también a la ley de seguridad interior, que son leyes, por supuesto, de mucha envergadura, porque justamente son normas que vienen a regular cómo se van a hacer las investigaciones en nuestro país para garantizar las libertades, ¿no? Mucho se discute esto. Bueno, es norma para garantizar las libertades. ¿Cuáles son las excepciones que van a dar al Estado la posibilidad de inmiscuirse en la privacidad de las personas? Claramente el artículo 4 de la ley de inteligencia dice que está vedada la investigación y el almacenamiento de información a integrantes de organizaciones sociales, políticas, y eso es justamente lo que ordena esa primera foja del expediente, ¿no? Así que ese es como el disparador de empezar a descubrir ya más en profundidad todo lo que estaba sucediendo, y bueno, más allá de la violencia en sí con la que se llevan adelante los actos, la prepotencia, que también nos pone a ver, ¿no? Un escenario de bastante naturalización, evidentemente, de esas metodologías, ¿no? Porque es como que, bueno, es natural que actuemos de esta manera cuando de ninguna manera eso es ilegal. Pero bien, como vos decías, identificamos un montón de otro tipo de violaciones a los derechos humanos. A mí, que bueno, también un poquito porque tengo algo de experiencia, me tocó trabajar con comunidades indígenas y poblaciones rurales, ¿no? Y hemos utilizado violaciones a los derechos de los pueblos indígenas muy graves, y también muy conectado con la violación de los pueblos, a las comunidades rurales, campesinas, que viven de la agricultura familiar, ¿no? Ahí la violación en muchos de los casos está vinculada a poder operativizar grandes proyectos extractivistas, ¿no? Proyectos extractivistas que tienen que ver con por ejemplo, la energía, ¿no? Se habla mucho de la transformación energética, de la matriz energética, de la sostenibilidad, pero encubierto eso lleva proyectos extractivistas, por ejemplo, de esto que tanto se habla, el litio, o sea, las mineras, o también proyectos que tienen que ver con los desarrollos fotovoltaicos, los paneles solares, pero que al final terminan invadiendo, no respetando los derechos al consentimiento libre, pleno, informado de las comunidades centrales, o por también los proyectos
industriales de cannabis medicinal, para prestarle mucha atención a eso, ¿no? Cómo a través de esos proyectos que vienen con capitales internacionales detrás, terminan vulnerando derechos de las comunidades locales, ancestrales, un modo de vida, digamos, en equilibrio con el ambiente. ¿Pudiste ver si se avanzó ahí en el relevamiento de los territorios indígenas, si se está cumpliendo la ley de emergencia territorial, la 26.160 creo que es? Bueno, otra de las violaciones es, hay una cuestión que quizás ya hemos hablado en términos generales, que se ven muy en términos particulares en Jujuy, la creación de institucionalidad específica, pero que termina siendo funcional a la vulneración de derechos y no a la defensa de derechos. Respecto a los pueblos indígenas, se han creado varios organismos específicos en la provincia de Jujuy, por ejemplo, la policía comunitaria indígena. ¿Y qué terminan diciendo las comunidades? No, al final la policía comunitaria termina siendo un elemento de infiltración en nuestras reuniones, en nuestro modo histórico de toma de decisiones, que va filtrando la información que termina estando al servicio de los diferentes poderes del Estado, que al final están al servicio de estos grandes proyectos que son los que vulneran nuestros derechos. Entonces, también, ¿no? Yo creo igual en la especificidad del derecho, creo que tiene que haber organismos lo más desarrollados posibles y profesionalizados, pero sí nos ponen atención a esto, porque muchas veces se crea algo específico, pero termina operando justamente en el sentido contrario. Y denuncian que estos organismos, también existe una Secretaría de Derechos de Pueblos Indígenas, por ejemplo, a esta Secretaría que le toca el otorgamiento y el avance de los ordenamientos territoriales, no otorga ni las personerías, que es el punto previo, y realizan operativizan los relevamientos para que se le otorgue la carpeta técnica, que en definitiva le garantiza un paquete de derechos muy grande, o que las carpetas técnicas finalmente terminan teniendo relevamientos que no reflejan la totalidad del territorio. Así que bueno, ahí tenemos una gama amplia de violaciones de derechos humanos, de denuncias en diferentes comunidades. Ahora, Cachorro, pensaba un poco, mientras te escuchaba, inclusive en el título de este informe, que es Jujuy es Argentina, un poco también llamando la atención sobre estas situaciones que para mucha gente suene como muy extraña, pero que están ocurriendo también en otros puntos de nuestro país, ¿no? Los procesos de judicialización y de criminalización de la protesta, a veces uno no lo termina de identificar, porque acá veíamos, señalan el código contravencional, por ejemplo. Bueno, hay lugares donde están perfeccionando esos procesos de criminalización que a veces nos cuesta identificarlo también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, partimos de que el poder punitivo es algo del Estado, o sea, que el Estado tenga el poder de ejercer violencia es algo que siempre va a entrar en tensión con los derechos y siempre sucede, ¿no? Y hay momentos y hay lugares donde eso crece y es donde la ciudadanía tiene que estar alerta para controlarlo, para visibilizar y decir, no vivimos en una mejor sociedad donde las fuerzas de seguridad son más violentas, donde existe menos transparencia en los poderes del Estado, donde existe menos independencia en los poderes del Estado. Cuando eso sucede, vivimos en una peor sociedad. Y esa tensión está siempre, y hay lugares que a veces se va deteriorando el sistema democrático. Lo que sí observamos en Jujuy, particularmente, es que existe todo un andamiaje político, jurídico, al servicio de la legalización de cuánta violación de derechos humanos existe. Por eso nosotros estamos hablando de que el Estado de Derecho en Jujuy, siempre hablamos de un deterioro del Estado de Derecho, ¿no? De un Estado de Derecho débil. Bueno, hoy decimos, en Jujuy, evidentemente, no está vigente el Estado de Derecho. Si toda esta batería de acciones podemos corroborar en 2 días, porque decimos 3, pero prácticamente fueron 2 días de trabajo, y un expediente inicia de esa forma, y en ese mismo expediente podemos observar todo ese aparato del Estado dispuesto a violar derechos, decimos, bueno, acá el Estado de Derecho es el que no está funcionando. Pero sí, coincido con vos, y siempre nos militamos, trabajamos, por lo que nos toque en determinado momento en relación a los derechos humanos. Tenemos que estar muy alerta de que existe esta tensión a pensar que tiene que crecer el poder punitivo, que el Estado tiene que ejercer con mayor libertad la violencia,
que en definitiva, y generalmente pasa eso en los momentos de crisis económica, donde más pensamos que con la violencia se van a solucionar, problemas que son estructurales, que son sociales, que tienen que ver con el modelo económico, el modelo productivo. En nuestra provincia, por ejemplo, tenemos un modelo productivo que genera mucha tensión, ¿no? Para salirme, para dar un ejemplo local, ¿no? Porque si no a veces hablamos muy difícil. Nosotros tenemos un modelo fuertemente de concentración de la tierra en el modelo productivo forestal, por ejemplo, que tiene miles de hectáreas de extensión, y eso genera tensión con los pequeños productores que producen a veces una hectárea y media, y algunos pocos en el ideal que dice nuestra Constitución Provincial de 25 hectáreas por unidad familiar. Para ser más eso gráficos, P&P contra Alto Paraná, o Arauco, digamos, claro, ¿no? Para entender la dimensión. Las fumigaciones, ¿no? O sea, para decir algo simple, algo tan naturalizado. Vamos, la fumigación es una aplicación de veneno al lado de las comunidades locales, ¿no? Una discusión fuerte que está dando nuestra provincia, que vale la pena darlo. Entonces, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar haciendo ese trabajo también de divulgación que hacen ustedes desde el programa, que es fundamental porque cada pasito que se avanza pensando que ese tipo de metodología de deterioro institucional, de ejercicio de la violencia para contener la protesta social, por ejemplo, no vivimos en una mejor sociedad, sino estamos viviendo en una peor sociedad, más riesgosa de que mañana le pasa a cualquiera eso, porque generalmente el que por ahí celebra a veces la violencia de una fuerza de seguridad que cuando viola todos los códigos que tienen, esa persona que está aplaudiendo generalmente es la que más está dispuesta a que le pase pasado mañana eso, en otro contexto. Así que creo que también por eso es importante que tengamos una composición de estas misiones bien federal, que nos permite ayornar, ver, comparar, decir, a la pucha, pero esto yo lo vi en otro lado, no es solo lo que pasa acá. Buscar institucionalizar también las prácticas que consideramos que son adecuadas, y por supuesto no permitir de ninguna manera que en la Argentina se violen nunca, pero mucho menos en este sentido tan regular los derechos humanos básicos que nosotros tenemos un sistema de derecho muy claro respecto a eso, y bueno, derecho internacional que obliga a los jueces y las juezas a respetar. José Luis, bueno, esperamos ahí el informecito completo como para poder leerlo. Ahí estuvimos espiando a ver cómo se cuenta el adelanto, y un poco también para seguir profundizando y caracterizando algunas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, y es mañana. Bueno, gracias. Mañana a las 13 vamos a estar en el Congreso presentando, va a estar, por supuesto, en nuestra guía infaltable Norita Cortiñas, Pérez de Quiero. Bueno, hay un arco muy grande que está muy preocupado y que, bueno, por eso vamos a seguir profundizando, visibilizando y trabajando al respecto. Muchas gracias, José Luis, y Muchas estamos en contacto. Abrazo. Un abrazo fuerte. José Luis Fuentes, abogado de nuestra